En esta parte del mundo hay gente que ha hecho los cálculos, había no sé cuántos, más de 100 millones de cálculos de una población enorme en esta parte del mundo. Eso que en 100 años lo redujeron a unos cuantos millones. Porque mataron a medio mundo vía matanza o vía el trabajo forzado. Encima les cobraban la comida, le daban 2 monedas y les cobraban. Exacto, y encima te cobran la comida. Tú estás trabajando 20 horas al día y luego cuando vas a comer te la cobran y quedas endeudado y tienes que seguir trabajando para pagar la deuda. O sea, era un círculo ahí vicioso de la cual nunca salía. Entonces, toda esta historia nosotros tenemos que tenerla presente para entender bien qué llegó, qué destruyeron y qué reemplazó lo que destruyeron. ¿Ven? Porque entonces esta gente, estos hombres occidentales de estos países de Europa, entonces en el siglo XVII van a fundar una filosofía que le vamos a llamar idolátrica, donde ellos se piensan como dioses terrestres. Entonces agarran los atributos. ¿Se acuerdan del Dios de la cristiandad que hablábamos aquí el primer día? Que era un hombre blanco, de mayor edad, europeo, con una barba blanca, que está en una nube, con un bastón, que vigila y castiga, que si te portas mal te da con el bastón por la cabeza, si te sigues portando mal te manda al infierno. Esa es la imagen que tenemos. Por ahí hicimos el ejercicio el primer día. Que cierra los ojos y piensa quién es Dios. Y cuando tú cierras los ojos, lo que nos viene es la imagen esa de un hombre blanco europeo de mayor edad, con la barba blanca en una nube, vigilando y castigando. Eso es una imagen griega. Eso lo agarraron ellos de los griegos. Y luego la han reciclado por el mundo. Que ya esa imagen es problemática, porque si Dios es un hombre europeo, pues entonces ellos ya están vendiéndote la moto de que ellos son superiores, que ellos son sagrados. ¿Sí? Si Dios es un hombre, entonces ¿qué pasa con las mujeres? Pues fíjate, ya empiezan los problemas, ya nada más que en esa imagen que están vendiendo. Por 500 años han vendido esa imagen. Nos venden un Jesús blanco, con ojos claros, vayan a las iglesias y véanlo. En esa parte del mundo, en esa época, 2000 años atrás, donde vivía Jesús, la gente era oscura, de piel oscura. Porque estaban en el desierto. Ahí no habían blanquitos europeos con la gente oscura. Estamos hablando del desierto, de donde viene Jesús. Entonces, esa es una imagen también falseada, idolátrica, porque nos hacen ver a los hombres europeos como si fueran equivalentes a Dios, a Jesús, todos los sagrados que ellos venden, ¿entiendes? Repito, una cosa es el mensaje de Jesús verdadero, una cosa es el cristianismo, otra cosa es esto que hemos llamado cristianismo. Son dos cosas muy diferentes. Lo repito porque a veces se puede confundir lo que uno está diciendo. Yo no estoy en contra del mensaje de Jesús. Entonces, agarran ese Dios que flota en una nube. Viene René Descartes, el primer filósofo moderno europeo, y va a decir lo siguiente: yo pienso lo existo. Es una frase que el tipo repite. Esto como que está emocionado, ¿no? Como que está haciendo, no sé, Olantay, tira el micrófono al lado. Porque está aquí haciendo como un ¿ay? Entonces hay como una interferencia. Pero bueno, ayer estaba mejor, no hay otro micrófono. Entonces,
Bueno, entonces este filósofo decía, yo pienso lo siguiente, decía que él, hombre europeo, puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios, es decir, equivalente a Dios. Estamos ya 150 años después de 1499. Mira, voy a tirar esto al lado del altar. Esto no funciona. Entonces, perdón. No te van a oír los que están viéndote por el video. Bueno, pero es que esto es un sonido que no... Sí, es parte Hay de- otro micrófono. No, no es el. Este. No, no. A ver, sí, a ver, funciona. ¿Cómo? No, no, eso no. Este. No, ese sí. A ver, utilízalo. Sí, probando. Ahora estamos. Bueno, entonces, este señor Descartes decía, yo pienso lo existo, y ese yo, ahora él lo va a concebir como un Dios terrestre. Y va a decir, esto es importante porque esta es la filosofía que esta gente va a construir después de conquistar al mundo. Ahora ya no hablan de un Dios, ahora son ellos los dioses. Cuidado. O sea, inauguran una filosofía idolátrica, una filosofía fetichista, una filosofía donde el hombre occidental se va a sacralizar, se va a hacer sagrado a los ojos del mundo. Y va a decir, ese yo puede producir un conocimiento equivalente a Dios, al Dios de la cristiandad. Dios ese blanco, europeo, de mayor edad en la nube. Y va a decir, puede producir un conocimiento como ese Dios, que es un conocimiento verdadero, más allá de tiempo y espacio. Independiente del tiempo y del espacio, podemos hacer un conocimiento eterno, la verdad eterna, que la produce ese Dios de la cristiandad. Puede producir un conocimiento universal, válido para todos los seres humanos del planeta, incluyendo los que ellos conquistan, los que ellos invaden, más allá de una particularidad. O sea, mi particularidad como hombre europeo, no importa, yo todavía puedo producir un conocimiento válido para el planeta entero. Porque es como el Dios de la cristiandad, que flota en una nube y no está determinado por ninguna particularidad, porque está en una nube flotando. Entonces puede producir un conocimiento universal, más allá de cualquier particularidad, porque no está en ninguna particularidad, está en una nube flotando. Y puede producir un conocimiento objetivo como neutralidad. Van a asumir de que su conocimiento es neutral, no está influenciado por nada, no está parcializado por nada, son imparciales, universales, neutrales, objetividad como neutralidad, universalidad más allá de cualquier particularidad y verdadero más allá de cualquier tiempo y espacio. Porque ese Dios no está en el tiempo y en el espacio. Está en una nube flotando más allá del tiempo y el espacio. Y como no hay ningún tiempo y espacio que lo condicione, puede producir un conocimiento verdadero más allá del tiempo y espacio, porque está fuera del tiempo y el espacio. Entonces, ellos van a asumir esos atributos del Dios de la cristiandad, se lo van a pasar a ellos mismos. Van a pasar esos atributos a ellos mismos. Y van a decir que ellos son capaces, como ese Dios flotando en la nube, de producir un conocimiento universal, más allá de una particularidad, verdadero, más allá de tiempo y espacio, porque ellos asumen y presuponen que ellos no están en tiempo y espacio, que son como el Dios de la cristiandad. Entonces, esa filosofía idolátrica, donde ellos se piensan como dioses terrestres, es la que ellos van a fundar como filosofía moderna. Otra vez, fíjense, la cristiandad, otra vez, que es lo que ellos tienen en la cabeza, no el cristianismo, la cristiandad, como
ahora la cristiandad es la manera como ellos piensan, su cosmovisión, y se ponen ellos ahora como reemplazo del Señor de la nube. Ahora son ellos los dioses terrestres. Y ellos van a asumir que ellos saben mejor que ustedes qué es lo mejor para ustedes. No importa lo que tú digas que es mejor para ti, eso queda como irrelevante porque tú eres un ser inferior. Ellos tienen un conocimiento superior a ti. Ellos saben mejor que tú qué es lo mejor para ti. Y si tú dices, perdona, pero eso no es lo mejor para mí, lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están proponiendo, entonces viene la represión. Porque usted entonces es un ser del diablo o algo así, porque usted no está entendiendo que ellos son seres divinos. ¿Se fija? Esa teología de dominación de la cristiandad metida allí para ellos justificarse en todo lo que están haciendo, todas las barbaridades. Y ahora haciéndose dioses terrestres. Entonces fundan una filosofía que los justifica a ellos en el proceso de invasión y colonización. Porque ahora, a nombre de que ellos tienen un conocimiento superior a los pueblos, pues ellos se justifican en que ellos, lo que ellos proponen como mejor para ti, es lo mejor para ti. Y si tú dices que no, que eso no es lo mejor para mí, tu intervención queda anulada porque tú eres un ser inferior a ellos. Ellos saben mejor que tú. Ellos tienen un conocimiento verdadero, más allá de tiempo y espacio, universal, más allá de una particularidad. Y van a decir que el conocimiento de los pueblos son conocimientos inferiores. Todo eso son falsedades, porque ningún ser humano puede producir un conocimiento más allá del tiempo y del espacio. Eso son falsedades. Pero ellos inventan estos criterios, que son los criterios del Dios de la cristiandad, y esos atributos de ese Dios, y eso les pasa a ellos mismos. Para construir la idea de la superioridad en la producción de conocimiento sobre el resto del mundo. Y así, donde quiera que van a colonizar, ellos vienen a decirte que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para ti. Porque ellos tienen la verdad, ellos saben mejor que tú cuál es la realidad, y además saben mejor que tú qué es lo mejor para ti. Y si tú te opones, te clasifican del otro lado. Tú eres un ser del demonio. ¿Y qué hay que hacer con los seres del demonio? Quemarlos, matarlos. Esa es la cristiandad, esa barbarie es la cristiandad. ¿Bien? Entonces, con el tiempo, les decía a ustedes, ahora que ellos están expandiéndose al mundo y colonizando el mundo, y ellos vienen de un oscurantismo en términos de ciencia, entonces ellos empiezan a agarrar la ciencia de otras civilizaciones que la tenían más avanzada que ellos, para poder navegar en alta mar, para poder hacer ciertas cosas que ellos no sabían hacer. Entonces se roban conocimiento de diferentes pueblos para ellos poder fundar la ciencia. Una ciencia que les sirva a ellos para dominar el mundo. Por ejemplo, la navegación en alta mar. Pues ellos, ¿con quién aprendieron eso? Ellos no sabían nada de eso. Ellos tenían que ir por las costas así, porque ellos no sabían navegar en alta mar. Pues en un primer momento fue de la civilización musulmana, que ya tenían esa tecnología desarrollada. Y tenían incluso instrumentos, el astrolabio, como se conoce, para navegar en alta mar. Y ellos usaron todo eso. Y usaron otras cosas, los pueblos. Pero luego, cuando nos relatan la historia de la ciencia, por ahí no aparece nadie excepto el hombre blanco occidental. Porque entonces hacen extractivismo epistémico, extractivismo de los conocimientos. Según extraen riqueza, también extrajeron los conocimientos de los pueblos. Y luego te lo narran en una historia de la ciencia farciada, que todavía se estudia en las universidades,
donde hombres blancos europeos aparecen como los que inventaron todo, descubrieron todo, y todas esas cosas las sacaron de otros pueblos, de científicos de otras civilizaciones, porque recordemos que esta gente no tenía ciencia. Tuvieron 1400 años con oscurantismo y sin ciencia. Entonces, no tenían ciencia. ¿Y qué hicieron? Fueron y se las robaron de otros lugares. Y luego las reciclan como si fuera ellos los que hubieran descubierto las cosas. Ayer di algunos ejemplos, no me voy a meter ahí. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese mundo europeo, ese mundo de las razas superiores, ¿no? No era un mundo completamente feliz, porque dentro de ese mundo habían contradicciones, habían desigualdades, habían conflictos. Dentro de ese mundo europeo habían clases dominantes, clases explotadas, había el patriarcado de la cristiandad, dominación de hombres sobre mujeres, había también exclusión de pueblos, dominación sobre pueblos que ellos colonizaban dentro de ese mundo, dentro de sus fronteras mismas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Esa relación de dominación y explotación que estableció Europa, el mundo occidental, sobre los pueblos no occidentales, generó una división del trabajo internacional capitalista, donde una minoría del planeta recibe la riqueza producida por la mayoría del planeta. La mayoría del planeta estaba trabajando para ellos, porque como colonizaron, destruyeron las civilizaciones, pusieron a todo el mundo a trabajar para ellos en formas de trabajo forzado, como hemos discutido aquí. ¿Y a dónde iba esa riqueza? Esa riqueza se acumulaba allá. Lo que hacían era empobrecer a nuestros pueblos, que no eran pobres, que todo el mundo vivía con dignidad, todo el mundo tenía un techo, donde la tierra era colectiva, donde no había propiedad privada sobre la tierra, donde había un beneficio del resultado del trabajo a toda la comunidad. Eso lo destruyen, imponen propiedad privada, esclavización y encomienda a los colonizados, y todo lo que producían lo vendían en el mercado mundial por una ganancia. Y esa riqueza se acumuló allá, en esos países del norte que colonizaron a los del sur. Entonces, ¿qué pasó? Dentro de, vamos a poner aquí como metáfora, dentro de las murallas de ese mundo europeo imperialista ahora, porque ha conquistado tierras, pueblos, dentro de ese mundo, la gente oprimida dentro de ese mundo empiezan a recibir migajas de la superexplotación que ejercían sobre los pueblos fuera de las murallas, sobre los pueblos del sur, que colonizaban y dominaban. Entonces, ¿qué pasó? Es el mundo moderno, ahora la cristiandad se hace modernidad. Van a ocultar la cristiandad, van a usar el cientificismo, van a dejar atrás el lenguaje teológico, pero van a mantener la cosmovisión de la cristiandad camuflajeada ahora bajo un lenguaje pseudocientífico. Ayer pusimos el ejemplo de pueblos sin alma, como luego le quitan el lenguaje teológico de alma y eso, y lo ponen en un lenguaje pseudocientífico y hablan de pueblos sin la genética humana. Ayer hablamos del dualismo de la cristiandad, de
la naturaleza como el lugar del demonio y los seres divinos, y cómo eso se le quitan ese lenguaje teológico, por ejemplo, a los filósofos europeos, y empiezan a hablar de la naturaleza como violenta, que hay que dominar, que hay que explotar, que hay que incluso destruir, porque la naturaleza es enemiga de los humanos. O sea, es el mismo perro con otro collar, el mismo lenguaje teológico, el mismo dualismo de la cristiandad, ahora secularizado, un lenguaje pseudocientífico. Entonces, lo que quiero decir es que debajo de ese mundo moderno, donde ellos hablan de progreso, civilización, ciencia, estas cosas, lo que están son las narrativas y las jerarquías de dominación de la cristiandad, que ahora la camuflajean con un lenguaje pseudocientífico. Pero ahí está la cosmovisión de la cristiandad. Entonces, dentro de ese mundo europeo, que les dije que hay opresores y oprimidos, explotadores y gente explotada y todo eso, campesinos, trabajadores, ¿qué pasó? Como esas élites que se creen superiores racialmente al mundo, ¿no? No había entre ellos un conflicto racial, porque ellos se veían todos como parte de ese mundo occidental, de la raza superior. Le empiezan a pasar migajas de todo lo que acumulan de la superexplotación del resto del mundo. Y entonces, los conflictos dentro de las murallas, dentro de ese mundo imperialista, colonialista, occidental, empiezan los campesinos, trabajadores a mejorar su situación de vida, porque ahora reciben mayores salarios, porque ahora reciben una parte de la riqueza que se han robado de otro lado, ahora se la pasan a los oprimidos dentro de ese sitio. Entonces tenemos lo que Lenin llamaba una aristocracia obrera. Obreros blancos occidentales, en la cual los capitalistas de sus países le pasaban las migajas de toda la acumulación de riqueza que obtenían de los pueblos del sur. Entonces esos obreros se sienten más identificados con los capitalistas que los explotan que con los pueblos dominados y explotados por esos capitalistas. No sé si me siguen. Entonces, tenemos una aristocracia obrera, una aristocracia campesina también, que mejoran su situación a través del tiempo, siendo en un primer momento gente empobrecida dentro de las murallas, dentro de ese mundo capitalista occidental. Ahora empiezan a recibir, empiezan a mejorar su situación. ¿Bien? Y se empieza a producir un pensamiento crítico emancipador dentro de esas murallas, donde le exigen los obreros, los campesinos, las mujeres, le exigen derechos, le exigen igualdad a los opresores, ¿bien? Le arrancan concesiones a los opresores, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida para el 10% de la población mundial. El 90% está fuera de las murallas, está dominado imperial y colonialmente por ese mundo capitalista occidental imperialista. Y ahora ese mundo empieza a levantar a sus propios oprimidos, a levantarlos, y se empieza a crear una izquierda dentro de ese mundo, una izquierda que
crítica que lucha por tener un pedazo del pastel dentro del mundo imperialista, que lucha por mejorar su situación dentro del mundo imperialista, pero que no se plantea derrumbar las murallas y no se plantea destruir el sistema imperialista, sino se plantea mejorar dentro del sistema imperialista. Una izquierda dentro de ese mundo occidental, que son el 10% de la humanidad, que tiene privilegios, ese mundo, por la acumulación de riqueza que sacan del 90% de la población del mundo, pero se constituye una izquierda que busca mejorar su situación dentro del mundo imperialista y no se plantea la solidaridad con los pueblos explotados y dominados fuera de ese mundo imperialista, en el mundo colonial y neocolonial. Y aquí empieza la confusión, porque aparece una izquierda eurocéntrica, aparece una izquierda proimperialista, porque ellos se benefician del sistema imperialista, porque ellos mismos absorbieron el racismo del sistema imperialista. Entonces no se ven en solidaridad con los pueblos dominados y explotados por ese mismo sistema, en el otro lado de la división del trabajo, en la periferia del sistema. Ellos están en el centro metropolitano imperial y ellos luchan por mejorar su situación y por tener un pedacito del pastel, ¿no? Pero no se cuestionan que cómo la situación de ellos ha mejorado a costa del 90% de la humanidad. Entonces, tenemos un pensamiento crítico europeo que se constituye como un pensamiento crítico ya problemático, porque reproduce el racismo, porque reproduce el colonialismo, porque reproduce el imperialismo frente a los pueblos del sur. No sé si me están entendiendo, o si se está entendiendo, o si me estoy explicando. A lo mejor no me estoy explicando bien, pero creo que es fundamental. Dime. Como lo que estás explicando ahorita va, pero se me viene a la mente, y lo del internacionalismo o la internacional, ¿cómo se dibuja en esa? Sí, porque las internacionales, estas de obreras y comunistas del siglo XIX y XX, pues por ejemplo, la internacional, la primera internacional y la segunda internacional, pues habían visiones muy colonialistas ahí. Colonialistas. O sea, no había solidaridad con los pueblos del sur, con algunas excepciones, sino que se veían como una especie de clase obrera privilegiada dentro del norte global, que apoyaban el sistema colonial e imperialista. Y su conflicto con los capitalistas era que ellos querían un pedazo del pastel. Si tú tienes una izquierda dentro de los países imperialistas que está luchando por su mejoramiento dentro del sistema y no se está planteando destruir ese sistema, entonces tenemos una izquierda corrupta, tenemos una izquierda eurocéntrica. Esta parte que estoy mencionando aquí muchas veces se obvia y entonces extrapolamos teorías de liberación que son propias para ese sector, que se sienten que están mejorando, ¿no? Y importamos las teorías de manera colonialista, teorías de izquierda pero muy colonialistas, a situaciones en el sur global donde esas teorías no aplican, porque están pensadas desde un oprimido dentro del sistema imperialista que busca mejorar dentro del sistema.
no un oprimido dentro del sistema imperialista que está buscando destruir todo el sistema, en solidaridad con los pueblos del sur. Entonces aquí viene una contradicción que se da entre las luchas de liberación del sur global y las luchas de esos obreros en los países imperialistas, o de las mujeres en los países imperialistas, que generan un feminismo imperial, que buscan ellas mejorar, hacerse igual al hombre imperialista para ellas ocupar la silla de la presidencia del país imperialista, pero no destruir el sistema imperialista, ¿te fijas? Es un feminismo imperialista. No hay propuesta de cambio. No hay propuesta de cambio porque está dentro del sistema buscando cómo mejoro dentro del sistema. Es una estrategia pensada desde adentro de los países imperialistas, donde tienen un feminismo imperialista, donde tienen una izquierda imperialista, donde tienen una serie de movimientos que se plantean cómo yo mejoro dentro de esto, pero no se plantean cómo yo hago para que los pueblos que viven que los privilegios que yo tengo son a costa de ese 90% de la humanidad, y cómo hago para que esto no ocurra, para que este sistema sea justo para todos los seres humanos. Cómo yo hago una lucha antiimperialista desde donde estoy dentro del sistema imperialista. ¿Te fijas? Pero en las regiones han habido procesos históricos como el de Perú, como la misión de Mariátegui, ¿no? De Sí. liberación heroica. Sí, por eso hay un marxismo en el sur global que se ha generado descolonial, que piensa el tema de la liberación de otra manera a como se ha pensado en el norte global. Porque en el norte global, con muy pocas excepciones, lo que ha predominado es esa visión de una izquierda imperialista. Una izquierda que busca mejorar la situación de los trabajadores allí, pero sin pensar que ese mejoramiento se está dando con las migajas que sacan los capitalistas de allí, de la explotación de por acá. ¿Te fijas? Ese mejoramiento, por eso es que cuando miramos el sistema civilizatorio de la modernidad colonial, si tú lo miras desde un oprimido en la zona imperial, para ellos la modernidad es un sistema emancipatorio. Porque cuando ellos cierran los ojos y piensan en sus abuelos y en sus ancestros, ellos cierran los ojos y ellos se ven en mejor situación que sus abuelos y sus ancestros. Porque a través del tiempo ese sistema imperialista le ha hecho concesiones a sus oprimidos para no tener conflictos adentro. Entonces los trabajadores allí, los campesinos allí viven unos privilegios que no vive el resto de los trabajadores y campesinos del planeta Tierra. Sino al contrario, esos privilegios que ellos viven se hace a costa de la superexplotación de los campesinos y trabajadores del resto del mundo. ¿Me sigue? Entonces, ese sistema, esa gente cuando tú le hablas de la modernidad, cristiandad, capitalismo, ellos lo ven como la gran cosa, porque ellos mejoraron. Y cuando ellos cierran los ojos y piensan en sus ancestros, esa gente estaba empobrecida dentro de Europa. Y a través del tiempo, ese sistema imperialista que se enriqueció a costa del sudor y la sangre del 90% de la humanidad, a costa de la explotación del 90% de la humanidad, a ellos los mejoró. Y por eso ellos se sienten hoy que están en mejor situación que sus abuelos y que sus bisabuelos y que sus ancestros. Porque en aquella época, 500 años atrás, 600 años atrás, ¿te acuerdas lo que dije? Europa era una aldea empobrecida del mundo, oscurantista, un lugar muy empobrecido. ¿Cómo fue que se enriqueció
Europa y el mundo occidental, Estados Unidos también, a costa de la colonización del mundo, a costa de invadir otras tierras, a costa de destruir las civilizaciones que se encontraron y poner a la gente a trabajar para ellos de gratis. Y ellos así se enriquecen. Entonces sus oprimidos allá, que ellos lo ven como parte del mundo de los blanquitos, pues ellos les hacen concesiones para que mejoren. Ahora, nosotros aquí, en el sur global, cuando nosotros cerramos los ojos y pensamos en nuestros ancestros, en la civilización maya, en la civilización de Tahuantinsuyo, en las civilizaciones de esta parte del mundo, cuando cerramos los ojos, estamos mejor que ellos, que nuestros ancestros. Estamos peor. Entonces, para nosotros, la modernidad no ha sido nunca un proyecto emancipatorio como para ellos. Ni lo será. Es un proyecto de dominación, de explotación, de muerte. Porque lo que llegó para acá fue la muerte de nuestros pueblos, la destrucción, el saqueo. Entonces, el 90%, para el 90% de la humanidad, la modernidad, el capitalismo, la cristiandad, ha sido y seguirá siendo una civilización de muerte. Porque cuando nosotros pensamos en nuestros ancestros, en las civilizaciones que existían aquí, nosotros hoy estamos en peor situación que nuestros ancestros. Pero cuando esos obreros y campesinos de Europa, de Estados Unidos, piensan en sus ancestros, ellos se ven en mejor situación que sus ancestros. Entonces ellos tienen una visión positiva de esta civilización. Porque ellos están, el 10% de la humanidad siente que mejoró. Y por tanto tienen una visión celebratoria del proyecto civilizatorio capitalista moderno occidental. Por eso lo celebran y lo ven positivamente. Y tenemos una izquierda moderna, eurocéntrica, en esos países que producen teorías celebratorias del sistema. Que lo único que quieren es, dame un pedacito del pan aquí, dame un pedazo del pastel. ¿El pastel de dónde lo sacaron? De todo el trabajo del sur global. Ahí sacaron el pastel. Pero si tú agarras ese pastel y no te cuestionas el pastel, de dónde vino, y no haces una lucha de liberación, no para ti, para el planeta entero, entonces son una izquierda corrupta, es una izquierda racista, imperialista. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que descolonizarnos de las teorías de izquierda que nos llegan de allá. Que tenemos que entonces no absorber sus teorías como si fueran ahora el pensamiento crítico que necesitamos para liberarnos en el sur global. Porque esa gente nunca pensó eso ni le interesó. ¿Te fijas? Entonces, lo que nos pasa en la izquierda es que hay un colonialismo de izquierda que viene del norte al sur y que en el sur lo hemos absorbido como si fuera pensamiento crítico, sin darnos cuenta que esas teorías se produjeron para sujetos dentro del sistema imperial que se sienten que han mejorado y que lo que quieren es mejorar con el pastel que sale de acá del sur global. Ellos quieren un pedazo mayor del pastel. Ellos no se están cuestionando de dónde salió el pastel. ¿Perdón? Se identifican con el imperio. Por eso le votan a Trump, por ejemplo. Por eso le votan a Trump. Por eso le votan a los fascistas en Europa. Los trabajadores blancos. No hay solidaridad ahí, porque ellos mismos están metidos en el sistema. Ellos mismos tienen en su cabeza y en su comportamiento racismo, porque ellos se benefician de las migajas del sistema imperialista. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con las teorías que nos llegan de allí.
Porque fácilmente, combatiendo el colonialismo de la derecha, podemos caer en el colonialismo de la izquierda. Muy fácilmente. Y nosotros desde la izquierda, absorber teorías eurocéntricas de la izquierda imperialista, con las mejores intenciones del mundo, y nosotros acá quedar colonizados mentalmente con las teorías que produce esa izquierda imperialista. Eso yo lo veo en América Latina todos los días. Teóricos de izquierda, marxistas y no sé qué, europeos o americanos, vendiendo la moto de sus teorías y no sé qué, y nunca pensaron nuestros problemas. Porque ellos están pensando desde otro lugar en el mundo, desde un lugar privilegiado en el mundo. Entonces tenemos que descolonizarnos no solamente de las teorías de derecha, sino también de las de izquierda que nos vienen del norte global. No podemos ser ingenuos que porque alguien llegue diciendo que es de izquierda, del norte global, porque ya las teorías que están produciendo pues son teorías que nos van a ser útiles. No, cuidado con eso, porque ahí podemos estar absorbiendo una visión que va en contra de nosotros mismos. Porque esa izquierda no le interesa la liberación de los pueblos, lo que le interesa es ellos mejorar. Bien, entonces ahora me voy a meter en el tema de las revoluciones. Empecemos con las del siglo XIX en Europa y acá. ¿Bien? Empecemos con las de acá. ¿Qué pasó acá? Hubo las revoluciones anticoloniales en el siglo XIX, cuando todos estos países de América Latina, la inmensa mayoría, no todos, se hicieron independientes del Imperio Español. ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Los blancos criollos, los hijos, los descendientes de los españoles traicionan a los pueblos que se movilizan contra el Imperio Español y hegemonizan, toman el poder del Estado, del nuevo Estado independiente. Se destruye la colonia y se crea un nuevo Estado independiente, ahora controlado. Antes estábamos controlados por los blancos españoles, ahora estamos controlados por los hijos de los blancos españoles en América Latina. Entonces, al otro día de la independencia, seguimos siendo periferia de un imperio. Ahora no de España, ahora de los británicos. Con las élites blancas criollas traicionando al pueblo, creando estructuras de Estado neocolonial, nuevas formas de colonialismo. Al otro día de la independencia, seguimos los pueblos inferiorizados racialmente, en una especie de colonialismo interno dentro de cada uno de nuestros países. Al otro día de la independencia, las mujeres siguieron oprimidas con el patriarcado de la cristiandad. Al otro día. Al otro día de la independencia, seguiste siendo periferia de un país del norte, donde está siendo dominado y explotado por un país del norte. Al otro día de esa independencia, se fundan escuelas y universidades con el pensamiento de los hombres blancos occidentales, es decir, con estructuras de conocimiento eurocéntricas que se conciben como conocimiento superior al que nosotros podamos producir. Y las escuelas, las universidades llenas de libros y materia de estos hombres occidentales europeos, que han pensado sus problemas, pero no el de nosotros. Ellos no han pensado nuestros problemas. Y entonces nosotros quedamos eurocentrados en nuestro paradigma, nuestra forma de ver el mundo, y vemos el mundo con los lentes de los hombres blancos europeos.
no siendo nosotros europeos. Y no siendo nosotros blancos, ni siquiera blancos criollos. Y ahora estamos viendo el mundo con los lentes de los blancos europeos, porque las universidades, las escuelas, todo, crean un sistema de enseñanza bajo la independencia, donde nos coloniza nuestras mentes. Entonces, tenemos independencias coloniales. Esto suena como una paradoja, porque si te independizaste, se supone que ya no eres colonia. Si eres colonia, no eres independiente. Pero oye, independencias coloniales. ¿Por qué esa categoría de independencias coloniales? O independencias sin descolonización. Porque el blanco criollo tomó el poder del Estado en el momento de la independencia, el nuevo Estado que se funda, y sigue reproduciendo todas las estructuras de dominación que vienen de la colonia. Es decir, no nos descolonizamos de las estructuras de dominación de la colonia. No nos descolonizamos de ser periferia de un país imperialista. No nos descolonizamos de la dominación y explotación neocolonial, de estar dominados por países imperialistas que siguen saqueando nuestros países. No nos descolonizamos del racismo. Seguimos siendo vistos como seres inferiores frente al blanco criollo. No nos descolonizamos de las estructuras de dominación patriarcales, donde las mujeres siguen siendo oprimidas. La mitad de la población oprimida bajo el patriarcado de la cristiandad. No nos descolonizamos de la cristiandad. No nos descolonizamos del eurocentrismo. Entonces, ¿qué fue eso? Independencias coloniales. Independencia sin descolonización. Entonces, esas revoluciones fueron revoluciones inconclusas. Porque esas revoluciones del siglo XIX no resolvieron el problema del colonialismo, sino que siguieron borrón y cuenta nueva. Al otro día de la independencia siguieron las mismas estructuras de dominación que habían el día anterior de la independencia, bajo la colonia. Explotación por población. ¿Cómo? Explotación por población. Explotación por población. ¿Qué quieres decir? O sea que vinieron, se sentaron, agarraron todo y después todo les pertenecía. Bueno, los blancos criollos, cuando toman el poder del Estado, porque ahora ya no va a estar el blanco español, ahora vienen los hijos de los españoles, que son los que hacen las revoluciones anticoloniales del siglo XIX. Pero eran revoluciones de independencias sin descolonización. Porque esas estructuras que se puso allí durante la época colonial, de dominación y explotación de los pueblos, racistas, patriarcales, eurocéntricas, de la cristiandad y todo eso, siguió igual al otro día de la independencia. No se descolonizó nada de eso. Los pueblos seguimos en el mismo sitio, dominados y explotados. No hubo un cambio. Lo único que le significó un cambio en las luchas de la independencia fueron a los blancos criollos. Porque ahora ellos son los que mandan, ellos son los que agarran la riqueza del país y la negocian con los británicos, los americanos. Y ahora ellos tienen más migajas que antes. Porque bajo la colonia ellos tenían menos poder. Bajo la colonia era el imperio que controlaba todo. Ahora ellos son los que controlan y acumulan. Y negocian con los grandes imperios británicos, americanos, etcétera, para vender el país al mejor postor. Y siguen vendiendo el país hasta el día de hoy. No solamente eso, que igual que en la época colonial practican violencia, genocidio sobre los pueblos, igualito. O sea, para los pueblos el cambio entre la época colonial y la independencia colonial no significó gran cosa. ¿Me siguen? Entonces, esos son independencias coloniales, que es la que llevamos hasta el día de hoy en casi toda América Latina, que es lo que se llama el neocolonialismo. Nuevas formas de colonización. Ahora te siguen colonizando por nuevas formas. Ya no está la administración colonial, pero está el Estado
estado neocolonial de los blancos criollos haciendo lo mismo. Si nosotros no sabemos de qué nos estamos descolonizando, pues no vamos a tener un proyecto de descolonización claro. ¿Qué fue lo que esas revoluciones del siglo XIX pusieron ahí? Crearon un Estado-nación. Un Estado que tiene una identidad, la nación guatemalteca, que corresponde de uno a uno con la identidad de todos los que viven dentro de las fronteras de ese Estado. Eso es una ficción. Eso es una gran ficción. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Esa idea de que hay un Estado con una identidad cuya población corresponde de uno a uno a la identidad del Estado, no existe en ningún lugar, mucho menos en Guatemala. ¿Cuántos pueblos, cuántas identidades, cuántas lenguas no existen en Guatemala? Entonces, ahí tienes la estructura por excelencia de la colonialidad del poder, donde tienes estados vendidos a algún país imperialista, hegemonizados y controlados por blancos criollos, e imponen unidad con homogeneidad el Estado-Nación, que es la secularización de aquel Estado que imponía la corona castellana cuando conquistaba los territorios de Al-Ándalus. Cristianízate o te mato. ¿Eres cristiano o te matamos? Un Estado, una identidad, un pueblo con la misma identidad. ¿Te fijas? Eso se seculariza, esa idea de unidad, destrucción de un Estado como el que tenían los musulmanes ahí, que era unidad con heterogeneidad. Lo destruyen e imponen un Estado cuya lógica es la unidad con homogeneidad. ¿Me van siguiendo aquí? Y es lo mismo que pasó aquí. Destruyen las civilizaciones de los pueblos, imponen con el colonialismo la unidad con homogeneidad, y luego los blancos criollos crean el Estado-Nación, que es unidad con homogeneidad. Sin reconocimiento, sin a los pueblos, a su diversidad, a sus lenguas, a sus derechos, a sus... Siguieron la misma dominación y explotación sobre los pueblos originarios de este territorio. Eso siguió como borrón y cuenta nueva. Del día anterior a la independencia al día posterior, ninguna diferencia. Seguimos bajo la dominación colonial, racista, capitalista, imperialista, hasta el día de hoy, con la dominación de 13 familias de blancos criollos, que controlan gran parte de la tierra de este país. Entonces, nos tenemos que descolonizar, pero tenemos que saber de qué nos estamos descolonizando. El primer punto de una descolonización verdadera es la tierra. Se tiene que descolonizar la dominación, control y propiedad de la tierra. Se tiene que hacer una reforma agraria, donde la gente aquí, el campesinado y los pueblos, tengan justicia sobre la tierra. La tierra está controlada, ustedes saben mejor que yo, por 13 familias latifundistas aquí, de los blancos criollos que hicieron esa revolución en el siglo XIX. Para ellos mejoraron, pero el resto del pueblo mejoró, se quedó igual o peor que bajo la colonia. Peor. Hoy día, peor. O el neoliberalismo y todas estas cosas que han hecho aquí. El genocidio. Esa gente siguió haciendo lo mismo que hacían los españoles. ¿Ven por dónde vamos? ¿Ven la importancia? Entonces, crearon un Estado-Nación que es unidad como homogeneidad. Y todo el que no
entre dentro de esa definición de identidad guatemalteca de blanco criollo, queda excluido, queda inferiorizado racialmente, queda dominado, ¿perdón? Les cae el palo encima, porque claro, la represión va a venir a ponerte en tu sitio. Te tienes que asimilar, y si no te asimilas, porque yo sé que es lo mejor para ti. Ahí viene el blanco criollo con la epistemología, la estructura de conocimiento de los europeos, eurocéntrica, de que se piensan dioses en la tierra, y ahora ellos saben qué es lo mejor para ti. Ellos saben que es lo mejor. Y lo que tú digas es irrelevante. Lo que tú digas que es mejor para ti, porque ellos tienen un conocimiento superior al tuyo. Y ahí justifican cualquier cosa. ¿Bien? Entonces necesitamos estados plurinacionales que nos descolonicen de ese estado-nación, como ha sido la propuesta de los pueblos originarios de este continente. La lucha por los estados plurinacionales, descolonizarnos de ese estado-nación, pasar de la unidad con homogeneidad a la unidad con heterogeneidad. La unidad con homogeneidad es la cristiandad. Un estado, una autoridad, una identidad, un pueblo con la misma identidad. El que no quepa ahí, lo exterminamos. Es la misma lógica de la cristiandad. Ahora secularizada con el Estado-Nación. Ahora la corona no se va a llamar corona, la corona cristiana de Castilla. Ahora se va a llamar Estado-Nación. Pero es lo mismo. Te está imponiendo un sistema de unidad con homogeneidad, donde los poderosos son los que dicen quién es guatemalteco y quién no. Quién está dentro de la nación y quién está fuera. Los blanquitos descendientes de los españoles ahora. ¿Ah? Un colonialismo interno le podéis llamar a eso. ¿De qué más nos tenemos que descolonizar? De las formas de vivir, de ser y estar en el mundo que impone ese mundo de los blancos criollos occidentales. Con formas destructivas de la vida, donde vivir bien es consumir más. Para movernos hacia el buen vivir. El buen vivir como alternativa descolonizadora de esas formas occidentalocéntricas de ser y estar en el mundo, destructivas de la vida, porque sigue allí el dualismo cartesiano. Al otro día de la independencia, el dualismo cartesiano de naturaleza humana siguió, y siguieron produciendo tecnología en un sistema capitalista, tecnología bajo dualismo cartesiano destructiva de la vida, porque has concebido la vida humana como insulada y separada de las otras formas de vida. Entonces haces tecnología sin tener los cuidados de la reproducción de la vida que te rodea. Y como piensas que la vida humana va a seguir, no importa si tú destruyes todo alrededor, pues sigues destruyendo la vida, porque te has creído que la vida humana va a seguir. Porque te has creído que está dualistamente separada de otras formas de vida. Y eso siguió al otro día de la independencia hasta el día de hoy. Entonces tenemos que movernos hacia el buen vivir. La propiedad de la tierra se hizo todavía más controlada por unas pocas familias de los descendientes de los españoles y descendientes de otros lugares de Europa. Porque ahí creo que hay suizos y hay alemanes, belgas. Pero fíjense cómo la propiedad privada se ha concentrado en pocas manos. Por tanto, necesitamos un proyecto de comunalizar la propiedad. Pasar al control comunitario y comunal de la tierra y los medios de producción. Ese es otro paso de descolonización que necesitamos. ¿Okay?
Como por ejemplo lo están haciendo en Michoacán, en la frontera de Chiapas, así están como lo está diciendo comunal, es comunal. Comunal. Esa idea es sobre Exacto, esa es una actividad de los pueblos originarios. La idea de la comunalización. Y en Venezuela se ha tomado en serio ese proyecto y hay un proyecto de comunalizar el poder y comunalizar la economía. En la revolución bolivariana, hoy. Antes en Venezuela se importaba el 90% de lo que se comía. Ahora ellos tienen soberanía alimentaria. Ellos producen el 95% de lo que se come. Y ahí la economía comunal ha sido importante. Las comunas. El comuna o nada de Chávez. Entonces fíjense, tres cosas aquí. El buen vivir como alternativa al desastre ecológico del dualismo cartesiano y el sistema capitalista de los blancos criollos. El Estado plurinacional contra ese Estado-nación y la comunalización de la economía y del poder frente a la apropiación privada de esas élites capitalistas de los blancos criollos. Eso es importante para saber. Primero hay que saber en qué consiste la dominación colonial para saber de qué nos estamos descolonizando. Si no tienes claro cuáles son las estructuras que han puesto esa gente aquí, pues no sabes de qué te estás descolonizando. Y la descolonización se queda en una palabra hueca. Pero la descolonización es precisamente todo eso que estoy hablando. Buen vivir, Estado plurinacional, reforma agraria, comunalización del poder, comunalización de la tierra, de la propiedad privada, comunalizar todo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Perdona. Era, si pudieras extenderte más en el concepto eso de comunalizar el poder. Comunalizar el poder es hacer estados comunales. Que el Estado mismo sea comunal. Que no sea porque el Estado-nación y el Estado que hemos heredado desde la colonia es un grupillo allí que decide por todos, que es lo mejor para todos, ¿no? Entonces se trata de movernos hacia, como están haciendo en Venezuela, ir poco a poco construyendo un Estado comunal que vaya reemplazando al Estado moderno, porque el Estado moderno es un Estado, ese Estado que hemos heredado de los blancos criollos desde el siglo XIX, imitaron a la República Francesa, en toda América Latina. Imitaron a la República Francesa. Imitaron los estados europeos, donde siempre hay una minoría que decide por todo. Es un disfraz de democracia, la democracia liberal. Porque la democracia liberal no se manda obedeciendo a la comunidad, se manda mandando sobre la comunidad y el pueblo, en el Estado liberal. Entonces, tenemos la necesidad de pasar a través de un proceso de transición hacia estados comunales, que la gente organizada como comuna vaya reemplazando al Estado moderno en las decisiones que se hagan sobre la vida de la comunidad, de la economía, de la política, de todo. ¿Bien? Se refiere también a estas zonas por comunidades, es una réplica de Sí, que desde las mismas comunidades se generen comunas que sean no solamente económicas, sino políticas, y que vayan poco a poco reemplazando al Estado moderno en las decisiones que se hagan, para que así no haya un Estado decidiendo a nombre de todo el mundo. 4 burócratas ahí decidiendo sin consultar al pueblo ni a nadie.
y practicando corrupción. Entonces lo que se trata es de crear un estado comunal, que las mismas comunidades, el mismo pueblo se organice en comunas para ir poco a poco reemplazando a ese estado en las decisiones sobre el día a día del país. Que no haya una minoría de burócratas decidiendo. ¿Bien? En el siglo XIX, en Europa también hubieron revoluciones. Hablé de las de aquí del siglo XIX. Ahora voy a hablar de las de allá. En Europa hubo revoluciones. Y eran revoluciones populares en algunos lugares, como en Francia. Hubo revoluciones, las de 1848, fueron revoluciones que hubo levantamientos en toda Europa. Y eran levantamientos de obreros frente al nuevo sistema, o sea, a ese sistema capitalista industrial que emergía allí. Bien, entonces, ahí se crea lo que es la primera internacional de obreros europeos. Bien. Luego se creó la segunda internacional. Pero el pensamiento más radical de allí, de esa época, era el de Marx. Era uno de los pensadores más radicales en la época, desde Europa. Y él planteaba que en un primer momento que los obreros tenían que ocupar el Estado, que lo que había que hacer como revolución era que los obreros ocuparan el Estado burgués, el Estado burgués, el Estado imperial, y que desde allí hicieran políticas favorables. Bien, ocupar el Estado es importante desde el punto de vista de la táctica, ¿no? Pero desde el punto de vista del objetivo de largo plazo, no te puedes quedar ocupando el Estado. Pero en esa época, como ellos acabaron allí en Europa, acabaron con los pueblos originarios, con todo eso, no había en la mente de la gente una forma de Estado en la cual ellos pudieran pensar en un proyecto utópico de largo plazo. Fue el levantamiento, la revolución de la Comuna de París en 1871. Hubo un levantamiento en París y los trabajadores de París se organizaron en comunas contra el Estado capitalista imperialista francés. Ese modelo de el Estado comunal, que duró poco tiempo, duró unos meses, porque fue aplastado por todos los capitalistas europeos. Ahí se metieron los alemanes, se metieron otros países a apoyar a el Estado capitalista y a los capitalistas franceses, porque tenían miedo que eso que estaba pasando en Francia vaya a pasar también en los otros países fronterizos, que los obreros se rebelen y hagan comunas y expropien a los capitalistas de los medios de producción. Tenían miedo. Entonces aplastaron eso con una represión violentísima. Mataron y masacraron un montón de gente allí. En esa época había fotografías y se conservan las fotos de las masacres. Es una cosa horrible. Lo tienen en el Museo Militar de París. En París tienen salas con las fotos de las masacres y la gente muerta del levantamiento de la Comuna de París. Pero la Comuna de París, si bien fue derrotada, dejó allí la idea para Marx de que el objetivo último no es ocupar el Estado, sino transformar el Estado, comunalizarlo, destruir ese Estado y construir un Estado comunal. Ese fue el objetivo que se planteó Marx. Digo, hay que construir un Estado comunal como alternativa al Estado moderno capitalista. Pero él sacó la idea de la Comuna de París. En esa época, en ese mundo moderno europeo del siglo XIX, no había como una idea así porque las comunidades y las comunas de los pueblos fueron destruidas a través del proceso que llamé aquí la cristiandad y todo eso. Entonces,
en París surge esto y le da la idea a Marx de, oye, lo que tenemos que hacer es destruir ese Estado burgués y construir un Estado comunal. Entonces, ese ideal del Estado comunal quedó ahí como alternativa a la forma de Estado capitalista occidental moderna. En cambio, acá en América Latina hubo varios levantamientos de los pueblos originarios, porque aquí sí había comuna, aquí sí había idea de común y de comunidad, que en Europa se había destruido. Por eso es que Marx en un primer momento no tiene por dónde agarrar. Y no es hasta que surge la Comuna de París que se le ocurre a él la idea de que entonces el proyecto utópico tiene que ser la creación de un Estado comunal. Pero acá, en el sur global y en América Latina, los pueblos originarios ya tenían concepto de comuna, de comunidad, de una economía comunitaria, de un Estado comunitario, de una forma de autoridad política comunitaria. Y eso estaba aquí. De hecho, muchas de las ideas utópicas, como la Comuna de París, en Europa, vienen del contacto colonial que esa Europa de la cristiandad tuvo acá con los pueblos originarios, donde vieron sociedades comunalizadas, comunitarias, que ellos allá habían desaparecido hace siglos. Y ellos ven eso, y ahí viene todo una efervescencia de pensamiento crítico, de utopía, etcétera, que nace de ese contacto. Que si bien el contacto colonial fue terrible para los pueblos, al mismo tiempo nace una izquierda europea utópica que se plantea entonces el tema de la comuna, el tema de crear economía comunal, Estado comunal y eso. ¿Por qué? Porque lo vieron aquí. El libro famoso de Thomas More del 1515 documenta eso, o sea, documenta eso estimuló el imaginario utópico de muchos europeos cuando vieron las sociedades comunitarias aquí, que ellos mismos destruyeron, pero que generó como una influencia de la posibilidad de que pudieran haber sociedades comunitarias. Entonces eso generó la efervescencia de un pensamiento utópico, ¿no? Pero que influyó en la Comuna de París. La Comuna de París es un resultado de ese pensamiento utópico que nace acá, en el contacto con estas civilizaciones que se encontraron acá. ¿Sí? Donde alguna gente, no los poderes fácticos obviamente, porque los poderes fácticos venían a destruir todo eso y a hacer cristiandad y modernidad y todo eso. Pero hubo alguna gente de los soldados de la conquista que eso les impactó y que se llevaron esas ideas para allá. ¿Es bien? Olantay. Sí, tal vez para aclarar un poco, si podrías indicarnos en la Comuna de París y todo esto que estás planteando, el concepto de comunidad o comunalidad, ¿era centrado únicamente en la comunidad humana? O porque los pueblos aquí, aunque normalmente no lo no era el concepto de comunidad de vida. No era comuna humana. O sea, los humanos organizándose en comunas para expropiar a los capitalistas, crear entonces economía comunal, crear Estado comunal, pero no tenían el concepto de comunidad de vida, donde incluye allí los seres vivos de la naturaleza que te rodea, incluye allí los ancestros. O sea, el concepto de territorio y de comunidad de esta parte del mundo es muy distinto a lo que ellos pudieron entender de lo que encontraron aquí. Lo que ellos se quedó como comunidad humana era lo que ellos estaban defendiendo. No tenían el sentido de buen vivir o de ese sentido de el entendimiento de que el territorio no es solamente de los humanos, son también las vidas no humanas, son también los ancestros,
ese entendimiento no lo tenían. Simplemente absorbieron de las civilizaciones que encontraron por acá la idea de comuna, pero comuna humana. No, lo otro, porque no tienen la cosmovisión, tenían la cosmovisión de la cristiandad. Esa izquierda son hijos de la cristiandad. Siguen viendo la naturaleza como seres inferiores a dominar, exterminar y todo eso. Esas ideas del dualismo de la cristiandad estaban allí. Entonces, ellos no podían tener un concepto de comunidad de vida a no ser que se descolonizaran de esa idea moderna del dualismo entre naturaleza y humano. Pero ellos no, todavía ese tema de la descolonización allí era muy lejano. Era muy lejano. Pero gracias por la pregunta, porque es importante aclarar esas cosas. Entonces, vemos los límites, aquí vemos los límites de los procesos revolucionarios, tanto aquí como allá. Estamos viendo los límites. Porque, ¿cuáles son esos límites? La ideología eurocéntrica, moderna, capitalista, imperialista, colonialista. Tanto de la derecha como de la izquierda. Porque esa izquierda de Europa, haciendo revoluciones en el siglo XIX, era una izquierda que era eurocéntrica. Y, por ejemplo, no alcanzaba a ver el tema de la comunidad de vida. No alcanzaba a ver muchas cosas. Ni siquiera se veía en solidaridad con los pueblos del sur. O sea, ni siquiera eso, con muy pocas excepciones. Yo puedo mencionar algunos nombres de líderes de izquierda en Europa en esa época que tenían un sentido de solidaridad con el sur, con los dedos de la mano. Muy pocos tenían ese entendimiento, ¿no? Muy pocos. Marx, por ejemplo, fue uno que lo llevó a entender al final de su vida. Al final de su vida es que se da cuenta que no puede haber la liberación de los pueblos de Europa sin la liberación de los pueblos del sur. Porque si la liberación de los pueblos de Europa se da a costa de la dominación y explotación de los pueblos del sur, eso no es ninguna liberación. Eso es, tú eres otro imperialista más que estás ahí beneficiándote de un sistema de dominación y explotación. Eso no es liberación, sino que eso es, él decía, los obreros del norte, Ollantay, los obreros del norte están embriagados con la superexplotación que se hace en el sur. Están embriagados porque están viviendo de privilegios a costa de eso. Entonces él decía, sin la liberación de los pueblos del sur, no puede haber liberación de los pueblos del norte. Porque los pueblos del norte, los trabajadores del norte van a ser opresores. Van a vivir privilegios a costa de los del sur. Entonces, el caso irlandés para él, de Irlanda, que era una colonia de Gran Bretaña, frente a Gran Bretaña, frente a Inglaterra, para él fue muy ilustrativo de este tema. Que él se da cuenta, aquí no va a haber revolución, a no ser que aquí haya una revolución de los irlandeses, la liberación de los irlandeses, y que los trabajadores ingleses se solidaricen con los irlandeses. Mientras eso no pase, aquí las revoluciones que hayan van a ser corruptas, porque va a ser luchar por un pedazo del pastel, un pedazo del pastel imperialista, y no por destruir el pastel imperialista y que haya un pastel para toda la humanidad, no para unos pocos. Eso lo entendió mal, pero al final de su vida. Creo que en la época pues, le tomó tiempo llegar allí, pero llegó allí. Eso lo entendió Rosa Luxemburgo y hace toda una teoría crítica del sistema imperialista mundial y cómo ese sistema opera explotando a las periferias y a los pueblos del sur y todo eso. Y ella habla de acumulación por desposesión. Rosa Luxemburgo. Eso lo entendió Rosa Luxemburgo. Tú puedes ver algo de eso también en Lenin,
que entendió la relación entre el sistema imperialista, la aristocracia obrera. Él fue el que acuñó ese término. Él decía, aquí hay una aristocracia obrera. Por eso es que aquí no podemos hacer revoluciones. Porque hay una aristocracia obrera que vive de las migajas de la superexplotación del sistema imperialista. Y esa misma aristocracia obrera son los mismos que crean esos partidos de la pseudoizquierda socialdemócrata que él ya estaba criticando a principios del siglo XX. Lenin estaba ya criticando eso. Y diciendo, esto es la aristocracia obrera que quieren alcanzar más recursos dentro del pastel imperialista y que son procolonialistas, proimperialistas. Y él le llamaba la aristocracia obrera, porque son una aristocracia obrera en el sentido del planeta, que tienen unos obreros con privilegios, con salarios, con condiciones de vida superiores a todos los obreros y trabajadores del planeta, a costa de la dominación y explotación del 90% de la humanidad. Y él le decía, esto es una aristocracia obrera. Y claro, esa aristocracia obrera tenía intereses más identificados con los imperialistas que con los países del sur, ¿eh? Y estaban en complicidad con los imperialistas de su país, por la dominación y explotación de las colonias de esos países. Entonces tú tenías partidos socialistas, incluso partidos comunistas, opuestos a las revoluciones de liberación del tercer mundo, tomando partido con su estado imperialista contra los pueblos. ¿De dónde sale eso? Bueno, pues de esa aristocracia obrera, que tiene más en común con su clase dominante imperialista que con los pueblos del sur. Y se identifican más con una ideología racista, con los europeos, con el sistema imperialista de las élites financieras y capitalistas europeas, que con los pueblos del sur, que los ve como seres inferiores. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando decimos izquierda. ¿De qué izquierda estamos hablando? ¿Cuál es la fuente del pensamiento de la izquierda? O sea, cuidado con la palabra izquierda, porque por izquierda se cuela de todo. Miren aquí, Arévalo, ese movimiento Semilla, que dicen que son de izquierda y quieren apoyar la guerra de imperialistas de Estados Unidos en Ucrania contra Rusia. No quieren apoyar, Apoyan. A Israel, el genocidio palestino, y ahí están apoyando eso. El genocidio sobre los palestinos. Y se llaman de izquierda y tienen ministros neoliberales. Entonces, ¿qué izquierda es esa, por favor? Hay que abrir los ojos. Los pueblos ya se están dando cuenta, ya. Los pueblos ya se dan Los pueblos se van dando cuenta después de los palos. Pero deberíamos estar conscientes, no esperar a los palos para darnos cuenta, porque es que es demasiado obvio. ¿A quién trabaja esa gente? Y vienen disfrazados, ¿se acuerdan de la cristiandad? Vienen, se quieren hacer sagrados, sacralizados, con máscaras, se ponen la máscara, ¿no? Y quedan endiosados a los ojos del pueblo. Pues eso es lo que esta gente hace. Se ponen la máscara de izquierda. Y con esa máscara confunden al pueblo, engañan al pueblo, se roban hasta los clavos de la cruz. Eso es una frase puertorriqueña, de donde yo vengo. Se roban hasta los clavos de la cruz. ¿Bien? Entonces, sí, hasta los clavos de la cruz, a nombre de izquierda y todo eso. Entonces, no podemos dejarnos confundir, compañeros y compañeras. Tenemos que siempre tener la mirada de desacralizar los poderes terrestres. Hay que desacralizarlos, quitarle el rostro sagrado que se ponen, quitarle esa careta, esa máscara, para que se vea con claridad quiénes son y para quién trabajan. Esa es una gente del imperio que han puesto aquí para confundir a la gente y hacerse creer que aquí hay un gran cambio. Aquí no hay ningún cambio. Aquí es más de lo mismo. Un títere del imperio.
Claro, viene con un nombre del proceso que hubo en Guatemala del 44 al 54 con el apellido Arévalo. Y claro, confunde a medio mundo, porque el Arévalo padre no es el mismo que el Arévalo hijo. Son muy diferentes. O sea, Masacraba indígenas sin ningún pudor. perdón. Masacraba a la gente sin ningún pudor. Claro, pero ese es el Estado liberal, ese es el Estado, vamos, la llamada Revolución Guatemalteca reprodujo desde la izquierda el pensamiento eurocéntrico. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, ahí hay un problema porque a nombre de la izquierda tiene el reciclaje de todo el pensamiento de derecha, imperialista, colonialista, y lo puedes ver en esa izquierda de la Revolución Guatemalteca, lo puedes ver en diferentes, de los blancos criollos. Pero el hijo es neoliberal. En eso es peor que el padre. ¿Verdad? Gracias. Y entonces, pero ¿qué hora es ya? Son las... ¿Ya está la torre? Bueno. Sí, 10 minutos. Bueno, entonces, quiero adelantar una serie de temas porque mañana nos metemos en el siglo XX. Pero hoy quería como adelantar, o sea, las revoluciones acá, las revoluciones allá, cuáles eran los límites, ¿ves? ¿Y qué pasó? Hubo una segunda internacional, que eran esa aristocracia obrera que apoyaban el colonialismo de sus países imperialistas. Y eran los mismos que hacían huelgas para incrementar su salario, mejorar su situación dentro del imperio, pero no se cuestionaban el sistema imperialista. Al contrario, lo apoyaban. Apoyaban a su burguesía, a sus capitalistas en el colonialismo en el sur. Esa es la segunda internacional, que viene con un proyecto colonialista de izquierda, entre comillas. Esa pseudoizquierda socialdemócrata nace de ahí, de la segunda internacional. Esa socialdemocracia que tenemos hoy, que son derechas en realidad, pero se pone el rostro de izquierda. Arévalo es una máscara de socialdemocracia, ¿no? Pero, ¿perdón? Como el gobierno que está en Chile y en Paraguay. Como el gobierno en Chile, Boric, por ejemplo, en Chile es otro ejemplo de esa pseudoizquierda que hacen política de derecha. Fíjate que Boric está masacrando a los mapuches desde el primer día que llegó. Boric, que era supuestamente candidato de izquierda, está haciendo lo mismo que hizo la derecha. Incluso ha masacrado y ha reprimido a los mismos movimientos sociales que lo pusieron en la silla. Mira si el tipo es traidor, que además ha reprimido a los mismos movimientos sociales que lo pusieron a él en la silla presidencial. Y cada vez que va a un foro internacional va a favor de la OTAN, a favor de Estados Unidos, a favor de la guerra de Estados Unidos en Ucrania contra Rusia, o sea, atacando a los países antiimperialistas de nuestro continente, donde quiera que va. Donde quiera que va. Entonces, ¿qué te dice eso? O sea, no te dejes llevar por la etiqueta que se pone. Izquierda. Mira la práctica, mira el contenido, mira lo que hacen. Ahí es donde tú ves la verdad. No te dejes hipnotizar por los intentos de ellos sacralizarse. Hay que desacralizarle, quitarle la máscara. Entonces, tenemos esa socialdemocracia imperialista se creó de izquierda, entre comillas, dentro de Europa, de movimientos obreros. Se creó a finales del siglo XIX y ha seguido hasta el 20 y hasta el día de hoy esa socialdemocracia, que siempre fue un arma para frenar la revolución de los pueblos, para frenar a los movimientos, para hacer conciliar a las clases trabajadoras imperiales con el sistema imperialista.
no contra el sistema imperial. Entonces, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Entonces, prestemos atención a eso. Mañana me voy a meter con las revoluciones del siglo XX. Hoy me dediqué a las del XIX. Pero fíjense cómo hay un trabajo que hacer en la descolonización de la izquierda.